morfología es una subdisciplina de la gramática que se encarga de estudiar la relación que existe entre la forma de las palabras y la información gramatical y semántica que contienen las mismas palabras. Puede estudiar estas relaciones en dos sentidos. Por una parte, estudia las distintas formas que puede adoptar una misma palabra o un mismo lexema, y esto se conoce como morfología flexiva. Por otra parte, también estudia las relaciones formales y semánticas que establecen distintas palabras. A esto se le denominará morfología léxica y estudia la formación de nuevas palabras. Por ejemplo, la morfología flexiva se interesaría por estudiar el funcionamiento de una forma de palabra como oso y trataría de describir y explicar cómo ocurren sus relaciones para formar el femenino osa, para formar el plural osos o para formar el plural femenino osas. Por otra parte, la morfología léxica se encargaría de tratar de explicar los procedimientos de formación de palabras que implica formar la palabra osito o formar la palabra osesno. Así también se encargaría de explicar por qué la unión de la forma oso y la forma polar conforman una sola unidad con la palabra oso polar, que sería un compuesto sintagmático. Este compuesto sintagmático une un nombre sustantivo con un adjetivo y unidos funcionan como una sola palabra. Este también será la parcela de estudio de la morfología léxica. La morfología, como cualquier otra rama del estudio lingüístico y gramatical, determina unas unidades sobre las que se va a enfocar para describirlas, explicarlas y estudiarlas. Esas unidades que estudia la morfología también establecen una jerarquía, y esa jerarquía también va a definir la parcela de estudio de la morfología. Entonces, la unidad máxima que estudia la morfología es la palabra. Ese es el techo del nivel. Mientras que la unidad mínima que estudia la morfología es el morfema, y ese es el piso del nivel que estudia esta subdisciplina de la gramática. En medio, según se trate de un enfoque de la morfología flexiva o de un enfoque de la morfología léxica, habrá otras subunidades y unidades derivadas de las relaciones que establecen los morfemas entre sí. Por poner un ejemplo, podemos considerar entre estas subunidades a los términos base léxica, raíz, gramema, que es lo mismo que morfema gramatical o morfema flexivo, temas verbales, vocales temáticas, afijos, que a su vez tienen una subclasificación porque hay afijos que se anteponen a la raíz de una palabra y eso se llaman prefijos. Hay afijos que van entre el sufijo y la raíz, que serían los interfijos, y hay afijos que se posponen a la palabra y se denominan sufijos. Las relaciones de significado y forma que establecen para construir palabras son el objeto de interés de la morfología en general. Podemos mencionar algunas de estas unidades. Por ejemplo, pensemos en la raíz, que suele ser la unidad morfológica de la palabra que contiene el significado léxico de la misma. En el ejemplo de osito, os sería la raíz que contiene el significado
de mamífero, carnívoro, plantígrado de gran tamaño, animal de pelaje pardo, animal de pelaje espeso, animal de extremidades anchas y gruesas, con garras, cola corta, que vive en las zonas boscosas. Todo ese contenido está en la forma os. El it sería el interfijo que nos indica el tamaño que se le va a asignar a esa forma, a ese significado, y o determina el género de la palabra, que en este caso será género masculino, osito. El o se considera un morfema flexivo o morfema gramatical o gramema. Cualquiera de las tres denominaciones puede funcionar. En la palabra inadecuado, el in que precede a adecuado sería un prefijo. In es un prefijo cuyo sentido es el de negación o de privación, y se antepone a la palabra que modifica para darle este significado de negación, niega la palabra. Este es un tipo de afijo, el prefijo. Otro tipo de afijo sería el sufijo. Podemos poner el ejemplo de la palabra cabrero. Cabrero podemos dividirlo, segmentarlo en dos morfemas. El morfema cabr y el morfema ero, que a su vez tiene la posibilidad de flexionarse su gramema o, que indica el género, en el gramema a. Entonces podría ser cabrero o cabrera, pero en esta ocasión solo lo consideraremos como cabrero. Un cabrero pues es un pastor de cabras o alguien que posee, que lidera un rebaño de cabras. Entonces consideramos que en cabr, en esa parte, en ese morfema, está el contenido de la palabra cabra, que significa animal, cuadrúpedo, rumiante doméstico, de baja estatura, ágil, que vive en lugares escarpados, que tiene pelo corto, que tiene cuernos, que tiene pelos largos, barbita, cola corta, todo eso que constituye el significado de cabra está contenido en el morfema cabr, que sería la raíz, mientras que el sufijo sería ero, y el sufijo ero puede tener el sentido de lugar o de profesión. En este caso tendría el sentido de profesión, porque el cabrero es la persona que se ocupa de cuidar y pastorear cabras. Entonces este morfema que se pospone a la raíz es al que denominaremos sufijo y es un afijo. Todos los morfemas que se añadan directamente a una raíz son afijos. En la lengua española se considera que existe otro tipo de afijos denominados interfijos. Los interfijos serían unos morfemas que funcionan como una especie de puente entre una raíz y un sufijo, con la condición de que el sufijo, por las leyes y reglas normales de la lengua, no tenga permitido unirse a esa raíz. Por ejemplo, para la palabra pedregal tenemos que utilizar un interfijo, que sería el interfijo eg, que nos permita unir pedr y al, porque en español la palabra pedral no existe como tal y necesita de un morfema puente para poder constituirse. En este caso el morfema puente sería eg. Los interfijos suelen ser un tipo de morfemas conflictivo porque hay lingüistas que no los consideran como morfemas y hay lingüistas que sí los consideran como morfemas dadas sus características, que en este momento no profundizaremos, pero sí la consideraremos dentro de los tipos de afijos.
En el ámbito de la morfología flexiva, los verbos tienen un morfema que aporta el significado de la acción o el evento que denotan. Pongamos por caso el verbo conjugado compraba. En compraba podemos segmentar de la siguiente forma: compr, a, va. Serían 3 morfemas. Compr no lo denominaremos raíz, sino que le llamaremos tema verbal, y es el que contiene el significado denotativo de comprar, que sería su lexema. Sabemos que el verbo comprar significa obtener algo por una determinada cantidad monetaria, por un precio. En este caso, la A se llamará vocal temática, y esta es otra unidad morfológica conflictiva porque muchos lingüistas se han negado a otorgarle un valor morfológico. Dicen que no es un morfema, pero tampoco saben decir exactamente qué es, dado que su función generalmente tiene que ver con cuestiones de fonología o de fonética incluso. Y el va es un morfema gramatical, gramema o morfema flexivo que nos indica la información gramatical sobre tiempo, persona, número, modo y aspecto que contiene todo verbo conjugado. En este caso nos dice que el verbo está en tiempo copretérito, que está en modo indicativo, que tiene un aspecto imperfectivo, que está en singular y que está denominando a la primera persona o a la tercera, dependiendo del contexto. También hay otras unidades que aparecen por la denominación alternativa de las realizaciones de un morfema. ¿Qué quiere decir esto? Un morfema es una unidad significativa, pero puede realizarse en la práctica, ya sea porque la fonología de una palabra lo exija o ya sea por otra razón. Puede realizarse de varias maneras. Por lo general suelen ser 2 en los morfemas que tienen esta característica. Entonces, a esas 2 formas de realizar o a esas 3 formas de realizar o las que sean un morfema se le denominará alomorfos. Los alomorfos son una realización alternativa de un morfema. Pongamos como ejemplo el morfema in. El morfema in nos indica negación, ese es su sentido, pero cuando queremos usar in ante palabras que comienzan con el sonido r y el sonido l, no es posible en el sistema de la lengua española. Entonces, ahí el in pierde la n y se transforma en i. Si queremos añadir el significado de negación de este morfema, que es un prefijo, a la palabra legal, tendremos que quitarle la n y entonces ya no será ilegal, sino ilegal. Entonces, i e in son 2 alomorfos del morfema in. Son 2 formas diferentes de llevar a la práctica un significado que es el significado de negación. La morfología estudia varios procesos que suelen ser bastante productivos para explicar la formación de palabras. De hecho, así se le denomina en la morfología derivativa o morfología léxica a estos procesos. Se les llama procesos de formación de palabras. Enseguida tendremos un gráfico donde se muestra un esquema de estos procesos y podemos adelantar que son la composición, la derivación, la parasíntesis y un conjunto de otros procesos menos comunes, dentro de los que estarían, por ejemplo, la formación de siglas. La derivación es un proceso morfológico por el que se crea una nueva palabra
a partir de un morfema léxico que ya existe. El ejemplo más frecuente del proceso derivativo es el de la derivación afijal, en el que una nueva palabra se crea por la adición de afijos que ya habíamos visto. Son básicamente prefijos y sufijos que se añaden a la base léxica o raíz. Nosotros consideraremos la derivación exclusivamente a la sufijación porque tiene consecuencias en el significado muy profundas. Por ejemplo, la palabra monedero tiene el sufijo ero que se añadió a la base moned, que en un principio estaba asociada al sustantivo moneda. De moneda, que es un nombre sustantivo, se construyó otro sustantivo, monedero, pero con un significado completamente distinto. Mientras moneda se refiere a una pieza de metal que tiene asignado un valor económico, monedero no es una pieza de metal, sino es un recipiente o un contenedor de monedas. Las consecuencias fueron profundas. En otras ocasiones, la raíz que se utiliza se modifica de tal manera que ya no pertenece a la clase léxica original. En ese caso podemos citar bautismo. Bautismo es un nombre sustantivo que indica el evento en el que alguien es bautizado, mientras que el adjetivo bautismal, que ya cambió de categoría de palabra, se refiere a un adjetivo referente a todo lo relacionado con un bautismo. Hay muchas consecuencias semánticas en la derivación que se hace con el añadido de sufijos a la raíz. Como parte de los procesos de composición, consideraremos a la prefijación y a la unión de dos palabras o lexemas. En el caso de la prefijación, se añade un morfema antes de la raíz o antes del lexema y, que ya habíamos visto indica negación, se añade a legal y sí que cambia su significado, pero dentro de la misma categoría. Legal e ilegal ambos son adjetivos. Mientras que la composición por la unión de dos o más lexemas une una parte de una palabra, trágico, con otra palabra, cómico. Y aquí también hay muchas caracterizaciones, pero digamos que la palabra que conforman es consecuencia de un proceso más o menos regular. La parasíntesis sería otro proceso de formación de palabras que comprende el proceso de composición más el proceso de derivación al mismo tiempo. Pensemos en el ejemplo de la raíz de cebolla, que sería ceboch. Ceboch, si tú le añades un prefijo, que sería un proceso de composición, y le añades un sufijo, que sería un proceso derivativo, tendrás un proceso parasintético, pero tienes que añadirlo al mismo tiempo, porque si añades en a cebolla o a ceboch, pues no vas a producir una palabra nueva. En español no tenemos una palabra que sea en cebolla como nombre o como adjetivo. Mientras que cebollado tampoco funciona como adjetivo en español. Tiene que ser un proceso doble para construir una nueva palabra mediante la parasíntesis. Dentro de otros procesos de formación de palabras menos comunes estarían los acortamientos, en los que el proceso opera sobre una palabra que ve disminuida su extensión y se acorta, entonces compañero o compadre se convierte en compa, pero sigue comprendiéndose y mantiene el significado. Está la acronimia, que toma una parte de una palabra y compone junto a otra raíz o a otra base una nueva denominación que suma los significados de ambas. En este caso, morfología más sintaxis, cuando quieren denominar el ámbito de la morfología combinado con el de la sintaxis,
construyen esta palabra, morfosintaxis. Mientras que la siglación toma las letras, las grafías iniciales de las palabras que quieren abarcarse por medio de esta sigla. Entonces, Producto Interno Bruto son 3 palabras, se toman las iniciales y se construye una nueva palabra que abarca todo el concepto de Producto Interno Bruto. En este caso, PIB o PIB. La morfología flexiva estudia los cambios que se producen por medio del proceso flexivo. El proceso flexivo no crea nuevas palabras y no cambia la categoría a la que pertenecen las palabras que modifica. Simplemente nos presenta formas que permiten que esas palabras se relacionen con otras palabras dentro de la oración por medio de una cualidad que conocemos como concordancia. La concordancia nos habla de que es necesario modificar las terminaciones de algunas palabras para que puedan relacionarse unas con otras en el ámbito de la oración. Por ejemplo, si tú tienes la palabra cocada, que se refiere a un dulce de coco típico de México, si quieres hablar de más de una cocada, tendrás que cambiar la terminación de esta palabra y añadirle un morfema de plural, que sería una S añadida, cocadas. Ahora, si tú quieres determinar una relación entre estas cocadas y un artículo, pues tendrás que utilizar el artículo las cocadas, que es en plural. Y si tú quieres relacionar las cocadas, a su vez, con un verbo para decir algo de las cocadas, por ejemplo, las cocadas saben rico, entonces tendrás que buscar una forma de verbo de saber que coincida con el plural de tus cocadas. Entonces, si tú añades una N en un morfema a saber, construirás el verbo saben, y el verbo saben tiene la cualidad de transmitir información de plural. Saben. Si dijeras las cocadas sabe, estarías cometiendo un error de concordancia y por lo tanto estarías construyendo una estructura agramatical en español. Las cocadas saben rico. También podrías decir las cocadas saben ricas si quieres determinar que ese ricas está calificando a las cocadas. Si lo que quieres es calificar el sabor, entonces déjalo como rico. Como ves, todas estas relaciones son un poco complicadas de explicar de primera instancia, pero implican transformaciones dentro de las palabras para dar a entender que sus relaciones se involucran unas a otras. De esto se encargará la morfología flexiva. Y como tú sabes, estas variaciones se pueden aplicar tanto a la flexión nominal, que se encarga de categorías nominales como el nombre sustantivo o como el adjetivo, o los pronombres incluso, así como de la flexión verbal, que se encargará de las modificaciones que puedes operar sobre determinados verbos para construir relaciones con otras palabras. En este caso, la flexión de los verbos nos da la información de que hay todo un inventario de verbos que podemos aplicar de acuerdo con la relación que querramos establecer, tanto relaciones de tiempo, de modo, de persona, de número y de aspecto. Todas esas se configuran en una forma verbal. Y entonces se crea un inventario de formas verbales, que es a lo que llamaremos el inventario de la conjugación de un verbo, ese que en tu educación básica conociste como hay que conjugar el verbo correr. Entonces escribes yo corro, tú corres, él y ella corre, nosotros corremos, ustedes, vosotros, ustedes corren, vosotros corréis, y así. Entonces,
este inventario se va a ir adaptando conforme vayas construyendo determinados tipos de relaciones dentro de las oraciones. Y a pesar de que esto repercute directamente en el ámbito de las oraciones, que es un ámbito sintáctico, se ve desde el ámbito morfológico, porque quien sufre las consecuencias de esas modificaciones es la estructura interna de la palabra. Llamaremos paradigma de la conjugación a la lista que tiene un verbo de todas sus formas flexivas, de todas sus posibilidades de flexión. Es decir, si se quiere relacionar con cuestiones que están en el pasado, en el futuro, en el antefuturo, en el antepretérito, en el antecopretérito, en el presente, en modo indicativo, en modo subjuntivo. Si quieres buscar las características necesarias de un verbo en una determinada situación, buscas la forma que signifique eso. Ahorita no entraremos profundamente en este asunto, pero lo veremos intuitivamente. En lenguas como el latín, las modificaciones a las palabras no se dan por medio de morfemas flexivos, sino de unos morfemas que se denominan desinencias, que ya están muy bien establecidos y que tienen más consecuencias en las relaciones oracionales de las palabras. Por ejemplo, en la lengua latina, rosa quiere decir rosa, puela significa niña o chica. Si tú quieres expresar el caso genitivo de estas dos palabras en conjunto, puedes hacerlo modificando las desinencias de estas palabras, es decir, modificando su parte final. Y en lugar de decir rosa dirás roce, y en lugar de decir puela dirías puele. Roce puele significaría las rosas de la niña, que indicaría el caso genitivo, mientras que en español tú tienes que hacer más modificaciones que en latín. En latín modificas directamente las palabras, las estructuras de la palabra, mientras que en español tienes que añadir la preposición de para indicar esa misma pertenencia. La morfología trabaja con palabras, como ya habíamos reconocido, y aunque por el simple hecho de hablar una lengua nosotros somos capaces de reconocer intuitivamente que es una palabra, también tenemos que recordar que estas palabras se clasifican en determinadas categorías o en determinadas clases. Nosotros denominaremos a este criterio de clasificación como clases de palabras. Aquí es donde ubicaremos las palabras que utilizamos en las diferentes clases, que son sustantivo o nombre, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, conjunción, preposición. Y cada quien debe ser capaz de reconocer y decidir en qué compartimento ubica las palabras que tiene que analizar. Las gramáticas tradicionales siempre han tratado de establecer criterios lógicos para clasificar estas palabras, pero en muchas ocasiones no es posible hacerlo de esa manera, porque las palabras suelen cumplir determinadas funciones cuando se mezclan entre sí, y por lo general suelen modificar sus funciones conforme van juntándose con otras palabras. Pero este criterio nos sirve para entender más o menos qué función cumplen en la mayoría de las ocasiones las palabras que utilizamos. Por lo menos en español, la clasificación de las palabras suele dividirse en dos grandes categorías o clases. Las primeras serían las clases léxicas, dentro de las que cabrían los nombres sustantivos, los adjetivos, los verbos y los adverbios, y la otra gran clase sería la de las clases funcionales o categorías funcionales o clases cerradas. Y ahí entrarían palabras que no se modifican, como preposiciones, conjunciones, los determinantes o los pronombres. Pero estas clasificaciones suelen variar un poco. El rasgo esencial de una clase léxica es que son todas aquellas palabras que tienen un contenido semántico, un significado asociado o referencial. Por eso, si tienes un sustantivo como casa, pues sabes que se refiere a una construcción donde vives, etc.
mientras que el adjetivo morado pues se refiere a un determinado tono del espectro de los colores, mientras que el verbo caímos se refiere a la acción de tropezar o a la acción de desplazarse de una altura hacia una parte más baja, ¿no? O tienes adverbios como moderadamente, que sabes que significa hacer algo con moderación, y la moderación es una cualidad o una virtud del ser humano, ¿no? Bien, estas serían las clases léxicas. Por otra parte, las clases funcionales no poseen un significado propiamente léxico, sino un significado gramatical, es decir, un significado de acuerdo con las relaciones que establezcan al juntarse con otras palabras, y adquieren este significado de esta manera, de manera relacional. Así tenemos palabras como las conjunciones, que juntan fragmentos de discurso, ¿no? Este y el otro, junta este y junta el otro. O tienes palabras como las preposiciones, que te indican relaciones. Nací en México. Nací y México se juntan de manera relacional con el en. También puedes tener palabras como los determinantes, como el niño, que delimita a niño. Si dijeras niño, pues podría ser cualquier niño en el mundo, pero si te refieres a el niño, generalmente se asocia con un niño que ya es conocido, ¿no? Que ya es identificable. Los pronombres también se suelen considerar como clases cerradas porque no cambian su forma. Suelen ser iguales, ¿no? Suelen mantener una regularidad. Yo siempre va a significar por referencia a quien habla. Tú siempre se va a referir a alguien que está en relación con un yo, y así. Entonces, todas las clases de palabras, sean abiertas o sean cerradas, son algo que ya poseemos los hablantes de una lengua. Y aunque ahora mismo no caracterizaremos todas las clases, pues quizá haremos un breve resumen de cada una. Los sustantivos se refieren o denotan personas, animales, objetos, cosas en general. Suelen tener una marca de género, ya sea masculino o femenino, pueden ser singulares o plurales, y nos ayudan a referirnos básicamente a eso: personas, animales, objetos, cosas, conceptos. Los adjetivos son las palabras que modifican, que describen y concuerdan con el sustantivo, con el nombre sustantivo. Por ejemplo, carrito morado. Morado es un adjetivo que modifica al sustantivo carrito. Los verbos, por su parte, hacen referencia a un proceso, a una acción, a un evento, a una condición que implica cambiar, ¿no? Hacer un cambio de estado. Pueden revelar también existencia y demás. Por ejemplo, tienes el verbo ser, que se conjuga como es. El niño es moreno. Conjuga un estado. Y generalmente los verbos se asocian con nombres y con todo, constituyen el centro de las estructuras oracionales. Los adverbios modifican principalmente a los verbos, matizan su significado, dicen cómo se hace, dicen cuándo se hace o cuándo ocurre una acción denotada por el verbo, o dicen dónde, o dicen por qué, o dicen de qué manera. Los adverbios suelen relacionarse con verbos, pero también se relacionan con otras clases de palabras, y los adverbios son una clase muy flexible. Se pone en cualquier lugar, por lo menos en la lengua española. Ahora bien, las categorías funcionales, que adquieren su significado por relacionar palabras o relacionarse con otras palabras, serían la preposición, que es una categoría de palabras que modifica a todo lo que se deje, verbos, sustantivos o adverbios, que no varían, que no tienen ni género ni número, y que hacen una relación para subordinar o para vincular dos palabras o más, o dos frases o dos sintagmas. Las conjunciones son elementos o palabras que cumplen funciones lógicas, hacen relaciones lógicas entre palabras.
te dicen si se acompañan, si se excluyen, si se juntan, ¿no? Por ejemplo, podrías decir ni lo uno ni lo otro. Si dices ni lo uno ni lo otro, usas una conjunción compuesta que es ni. Y esa conjunción compuesta te habla de que hay una negación lógica. Ni una cosa ni otra cosa. Esas funciones cumplen las conjunciones. Los determinantes, por su parte, determinan, como dice su nombre, o presentan a un nombre sustantivo. Por tanto, siempre lo anteceden. Es decir, si tú agregas un determinante como a un carrito, te estás refiriendo a que ese carrito ya está como delimitado para que no te confundas y pienses en muchos carros. La función de los pronombres, por su parte, suele ser sustituir o representar a un sustantivo para no repetir tantas veces. Imagínate que al hablar tú dijeras, los niños corren, los niños se cayeron, los niños perdieron. Entonces tú, para evitar repetir los niños en el discurso, dirías, los niños corren, ellos se cayeron, ellos perdieron. Y así ya no vas repitiendo tanto. Básicamente esa es la función de los pronombres personales, aunque hay muchos otros tipos de pronombres que cumplen unas funciones muy variadas, incluida la subordinación de oraciones. Este ámbito de las clases de palabras es muy amplio y es muy polémico porque está basado en la tradición gramatical antigua que estableció clases de palabras desde hace miles de años, cuando las lenguas funcionaban de otra forma, cuando no había estudios lingüísticos formales. Hoy en día se trabaja por tratar de caracterizar estas clases de palabras y definir qué pasa con aquellas palabras que en ocasiones funcionan en una clase o en ocasiones funcionan en otra. Hay palabras que en algunos momentos funcionan como adverbios y en otros momentos funcionan como adjetivos, por ejemplo. Entonces, estos problemas también conciernen a la morfología por el hecho de que la morfología estudia una unidad que es la palabra. La palabra suele representar un problemón para el estudio lingüístico moderno, porque es una unidad intuitiva que los seres humanos hemos empleado durante miles de años, por lo menos desde que existe la escritura. Sabemos reconocer estas unidades de manera intuitiva y las vamos aprendiendo por el contacto cultural que establecemos. Pero a la hora de definir la palabra en términos formales, suele ser muy difícil porque no concuerda con muchos criterios morfológicos, con muchos criterios fonológicos, etc. Una muestra muy simple es que cuando nosotros hablamos encadenamos muchas sílabas y no podríamos distinguir dónde empieza y dónde termina una palabra. En ocasiones hacemos incluso cortes arbitrarios en medio de palabras, lo cual es raro, pero suele suceder. Y también se muestra mucho cuando queremos reconocer en la cadena hablada de una lengua que nos es extraña dónde empiezan y dónde terminan sus palabras. Si tú no sabes chino y quieres reconocer dónde empieza una palabra en chino y dónde termina, pues no vas a poder si no sabes chino y si no sabes distinguir las palabras. Por eso es una unidad polémica, porque en el habla no hay separaciones y en la escritura sí hay separaciones con las que puedes distinguir palabras. Pero ojo, incluso en la escritura hay palabras que funcionan como un conjunto, y eso ya lo vimos con el ejemplo de oso polar. Oso polar es una palabra que funciona como un conjunto, que podríamos considerarla una sola palabra, y sin embargo, a la hora de escribirla, la ponemos con un espacio en medio, lo cual pues dificulta el proceso de delimitación. Generalmente se establecen criterios dependiendo desde el punto de vista en donde se enfoque la palabra. Por ejemplo, hay criterios ortográficos. Según un criterio ortográfico, la palabra sería una unidad delimitada por dos espacios en la escritura. Esto es difícil cuando te enfrentas a lenguas que no tienen escritura, pero puede ser útil, ¿no? Y también es difícil cuando hablamos de cuestiones como los clíticos en español. Un clítico sería un pronombre o una partícula
pronominal que se une a un verbo y que se antepone o se pospone. En caso de que se posponga, tendrías un verbo como dáselo. Y ahí tendrías un clítico. En este caso, un enclítico. Bien, también tienes criterios fónicos para determinar qué es una palabra. Según un criterio fónico, la palabra se definiría como una secuencia de unidades de pronunciación y está delimitada entre dos pausas. Sin embargo, pues esto tampoco es del todo cierto, dado que en la práctica cuando decimos los churritos, en realidad estamos juntando los y churritos en una sola unidad de pronunciación. No tiene mucho sentido buscar separaciones en el habla. Un tercer criterio sería el criterio combinatorio. Se dice que las palabras se caracterizan por la posibilidad de insertar otras palabras en ellas. Así, si atendemos a este criterio, en un ejemplo como las plumas, podríamos meter en medio una palabra y así distinguir dónde están las palabras, ¿no? Entonces, en las plumas, si metemos en medio, separaríamos las y plumas y quedaría las verdes plumas. Entonces ahí distinguiríamos que las es una palabra, verdes es otra palabra y plumas es otra palabra. Y esto puede funcionar en la escritura y en el habla en muchas ocasiones, siempre y cuando conozcas la lengua, claro está. Hay un criterio que se denomina distribucional. De acuerdo con el criterio distribucional, una palabra es una forma libre mínima. Esto es que es la unidad más pequeña que puede aparecer de forma independiente en el discurso. Y atendiendo a este criterio, palabras como las preposiciones, las conjunciones, los artículos, esas palabras que habíamos denominado como clases cerradas o clases funcionales, no se considerarían palabras, lo cual es muy extraño, pero tiene algún sentido, puesto que no aparecen de formas autónomas, aunque el criterio se pone confuso. Hay un criterio léxico para denominar qué es una palabra. Según esto, la palabra sería una unidad listada en nuestra memoria, en nuestro léxico. Y sin embargo, este criterio no nos permite distinguir entre otras unidades, como los morfemas o como frases completas, ¿no? En ocasiones hay frases completas que tienen un significado unitario. Por ejemplo, la frase colgar los tenis es un solo significado, que significa palmarla, morirse, ¿no? Entonces, ahí no puedes distinguir si tienes tres palabras, es colgar los tenis, o si tienes una sola unidad de palabra, puesto que el significado es unitario. Finalmente, según un criterio morfológico, la palabra se caracterizaría por la imposibilidad de separar sus elementos que la forman, así como por el hecho de que sus constituyentes se combinan en un orden fijo. Hay palabras que no puede, por ejemplo, como prefijo no funcionaría si lo pones después de la raíz, ¿no? Sin embargo, aquí hay problemas en español cuando utilizas frases como es un proceso pre y posparto. Entonces, aquí sí que el orden de los constituyentes cambia. En general, este es un criterio más estable porque se basa en otros criterios anteriores, como el hecho de que los prefijos siempre tienen que anteceder a la raíz y los sufijos siempre van después de la raíz. Esos criterios le dan solidez al criterio morfológico para caracterizar las palabras. Y las excepciones pues son más manejables y se explican con más regularidad. A pesar de las dificultades que tengamos para definir la unidad palabra, desde el punto de vista descriptivo de la morfología es un instrumento esencial y básico en la caracterización de una lengua como el español. En conclusión, la morfología constituye uno de los niveles de análisis de la estructura lingüística de cualquier lengua. Las palabras son
unidades más complejas de lo que estamos acostumbrados a pensar, porque ya las tenemos muy interiorizadas, ya son parte de nosotros, pero es posible encontrar unidades menores dentro de las palabras que se integran para constituir esta estructura. Estas unidades son los morfemas. Al mismo tiempo, hay diferentes operaciones y diferentes procesos que permiten transformar algunas bases de palabras en otras palabras nuevas, y esto es a lo que llamaremos procesos de formación de palabras. La morfología generalmente se divide en dos grandes ramas. Una rama estudia los procesos de formación de palabras, y sería la morfología léxica o derivativa, mientras que hay otra gran rama que estudia las transformaciones que operan en palabras para unirse con otras palabras en estructuras que llamaremos oraciones. Esta es la morfología flexiva y estudia, por ejemplo, cómo se transforma un verbo en sus diferentes conjugaciones. En la medida en que los procesos morfológicos son sistemáticos y regulares, nos aportan una visión del potencial productivo que tienen las lenguas humanas y de cómo se mueven sin parar y se transforman y crean nuevas unidades y crean nuevas palabras, sometiéndose a una especie de reglas que ya tenemos bien establecidas en nuestro conocimiento lingüístico, algo similar a lo que diría Saussure de la lengua. Se trata de reglas, de principios que están bien establecidos y que se regulan socialmente para ir renovando nuestra lengua. Por lo tanto, la tarea de la morfología consistirá en explicar todos esos procesos que pueden verse en la estructura interna de la palabra y que permiten describir el conocimiento y la creatividad lingüística de los hablantes.